Bien, estrechamente relacionado con el poder también, porque la estratificación habla en cierto modo de la distribución, de la disposición del acceso o no al poder. También es el tema de la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estratificación social? Como los estratos de la geología, si recordáis de las ciencias de la naturaleza, pues son como unos estratos más antiguos, más duros, sujetan a otros que son más ligeros, más blandos, hasta los aluviales. Bueno, pues algo así se puede decir de la sociedad. La estratificación es una expresión de la organización social que define la jerarquización de los individuos en función de su pertenencia a determinadas categorías o grupos. Podríamos poner los 7.000 millones de individuos, 7.000 y pico, 8.000 millones de personas que estamos en el planeta, desde el que menos pinta en el planeta hasta el que más pinta, uno encima de otro. Podríamos hacer una fila permanente. Eso sería la estratificación perfecta. En función de la pertenencia, pues eso, esa serie de categorías, porque seguramente el que estuviese abajo del todo sería alguien probablemente mujer, probablemente negro, probablemente africano, probablemente viejo, probablemente... Vamos sumando una serie de categorías y el que estuviera arriba, pues bueno, probablemente sería banquero, Vale, bien. La estratificación cualifica a los grupos sociales. O sea, es decir, ese hilo del que hablaba en realidad no nos interesa. No nos interesa saber en qué punto de ese hilo del poder, del cero al infinito, estamos cada uno de nosotros. Nos interesan los grupos sociales y, por tanto, la estratificación cualifica a los grupos y no a los individuos. Es decir, un individuo pertenece a una clase, a un grupo de estatus, a una categoría, y su posición depende de dicha pertenencia a esas categorías, no de sus cualidades individuales. Y a través del individuo analizamos esas categorías. Los sistemas de estratificación, todas sociedades los tienden a perpetuarse, se transmiten a través de las generaciones y todas sociedades tienen algún sistema de estratificación. Varían en las categorías que haya sociales, en el grado de intensidad de los efectos, puede ser más o menos cerrada. Las castas en la India, pues hasta hace muy poquito, las últimas limitaciones se han roto muy recientemente que impedían a miembros de una casta casarse, por ejemplo, tener relación con los de otra casta o realizar determinados trabajos, etcétera. Es decir, esa estratificación puede ser más o menos cerrada, lo ha sido según las épocas. ¿Cuál es la consecuencia de esa estratificación? Pues desigualdades. Desigualdades, primero, de acceso a los recursos y, en segundo lugar, de reconocimiento social. Y eso sí que tiene un impacto, esos dos elementos, en cada individuo. Por otra parte, la estratificación social no solo define desigualdades, sino que las justifica culturalmente. Es decir, la estructura social, en conjunto, en la medida en que las instituciones sociales todas se apoyan unas en otras, como decíamos, se justifican culturalmente. ¿Y cómo? Pues esos sistemas de estratificación se apoyan siempre en un sistema de creencias, en algún sistema de creencias. Iremos viendo con lo poco que vamos a ver, yo creo que nos haremos idea de cómo funciona esto. Bueno, las distintas teorías sociológicas se ocupan también, dan distintas interpretaciones de la estratificación social. No vamos a hacer un recorrido exhaustivo, pero es interesante hacer la distinción entre la visión, digamos, positiva que tiene de la estratificación el funcionalismo y la visión negativa, claramente negativa, que tienen las teorías del conflicto. ¿Por qué decimos que el funcionalismo tiene una visión positiva? Porque, bueno, pues para los funcionalistas, de alguna manera, el sistema de estratificación es una forma de asignar recursos hacia las áreas más competitivas de la sociedad. Es decir, obtienen más reconocimiento, son más valoradas aquellas áreas
que se supone que aportan más a la sociedad. Bueno, en ese sentido se valoran las actividades que la sociedad considera más importantes. Un médico, pues desde luego que tiene mucha mayor importancia que un periodista en nuestra sociedad, y ya no digamos que un sociólogo o que un barrendero. Ahora, ¿realmente es más importante para la sociedad lo que hace? Podría ser muy discutible, ¿no? Podría ser muy discutible si un médico es más fundamental para la sociedad que un barrendero. Por tanto, esa aportación funcionalista, según la cual pues esa estratificación anima a los individuos a potenciar sus capacidades, a competir y a conseguir las mejores posiciones, a esforzarse, etcétera, bueno, puede ser muy discutible. Desde las teorías del conflicto tienen en ese sentido, por tanto, una visión muy negativa. ¿Por qué? Porque las consideran una mera expresión, la estratificación de la desigualdad. Lo que hace es justificar los sistemas de estratificación, lo que hacen es justificar la desigualdad, generar conflictos sociales, desperdiciar el potencial de muchos individuos que por pertenecer a unos determinados grupos sociales o a unas determinadas clases sociales no pueden desarrollar precisamente todo su potencial y por tanto la sociedad en su conjunto estaría perdiendo por esos sistemas de estratificación. De hecho, a medida, veremos luego lo que es la movilidad social, a medida que los sistemas de estratificación se han abierto más, se han vuelto menos cerrados con el progreso social, las sociedades han evolucionado de forma más acelerada. Bien, decía que todas sociedades pues tienen algún sistema de estratificación. ¿De qué depende? Pues de las formas de producción y el nivel de las tecnologías. Son los elementos que vienen a marcar los sistemas de estratificación. Luego, las religiones, los constructos ideológicos, los sistemas de creencias, les dan a eso un ropaje, digamos. ¿Por qué existen? ¿Cómo empezaron a existir? Pues bueno, pues desde el momento en que empezó a haber excedentes, desde el momento en que los sistemas, precisamente la tecnología posibilitó el desarrollo agrícola, posibilitó producir más de lo que se necesitaba y por tanto poder dedicar un tiempo al ocio, pues empezaron a aparecer grupos sociales que pugnaban por apropiarse esos excedentes para tener ellos más tiempo de ocio. Bueno, y así es como empezaron a surgir formas diversas de estratificación. En las sociedades primitivas, de hecho, lo que se evidencia, lo que sabemos es que no hay sino formas muy leves de estratificación. El mejor cazador, el más rápido, pues es reconocido, el mejor bailarín, pero no hay, en las sociedades primitivas normalmente funciona en todas las que se han conocido lo que más llamó el comunismo primitivo. Formas de comunismo primitivo, es decir, muy igualitarias, donde pues el líder, de hecho, el líder de la tribu, a lo que se dedica es a acumular en lo posible algunos recursos para redistribuirlos luego en las fiestas, en los potlatch que se llamaba. Las sociedades agrarias introdujeron la estratificación. En las sociedades agrarias los sistemas de estratificación normalmente vinculan al individuo ya por nacimiento, por adscripción. Uno nace en una clase, en una casta, en un estamento. La esclavitud fue, que es el derecho de propiedad de unos individuos sobre otros, pues uno de los surgió con las sociedades agrarias, precisamente, todavía pervive hoy. Los sistemas de castas que aparecieron en Asia, los sistemas estamentales en Europa, el campesinado, los siervos de la gleba, los artesanos, los religiosos, los militares. Y en las sociedades industriales, digamos, estos sistemas de estratificación se fracturan. Se fracturan, aunque no desaparecen, y emerge un sistema de estratificación nuevo que son las clases sociales, que van a estar vinculadas muy directamente al modo de producción. Es decir, según la situación respecto a los medios de producción, los poseedores capitalistas, los no poseedores, los trabajadores, que son la fuerza de trabajo. Bueno, eso articularía esas clases sociales que se van a ir complicando, complejizando. En la sociedad telemática, es decir, en la sociedad en la que vivimos ahora, que ya no es la sociedad industrial en nuestra
En nuestros países los sistemas de estratificación se han complejizado mucho. Están vigentes las clases sociales, marcadas por posiciones ocupacionales, tipos de ingresos, pero también hay grupos de estatus que vienen definidos por grupos, estilos de consumo, grupos que tienen un determinado prestigio, etcétera. Hablamos de los médicos, los deportistas, etcétera. Y el tercer elemento es el poder. Según los niveles de acceso a la información, al conocimiento, a la capacidad de tomas de decisión, puede haber alguien que sea de clase baja, de un grupo de estatus poco significado, pero que tenga la capacidad de medrar a través de un partido político, tenga una serie de habilidades que lo lleven colocando a la posición de presidente o de ministro o de ministra o presidenta de un gobierno. O sea, el poder es uno de los factores también de estratificación social. Bien, aquí pues tenéis algunos factores, un esquema de una serie de factores de la ocupación, la formación, el hábitat, depende de donde uno vive, es un factor de estratificación, por supuesto el país, pero también que uno sea rural, urbano, de la metrópoli, la raza o la etnia, según como se la quiera denominar, y por supuesto el sexo, el hecho de ser hombre o mujer. Bien, en relación con la estratificación social hay un par de conceptos que son fundamentales, que no quiero terminarla sin esta parte, sin que les prestemos atención, que son los de pobreza, el concepto de pobreza y el concepto de exclusión social. Son también de esos términos que no se comprenden muy bien, y a veces en el ámbito del periodismo pues se ven barbaridades escritas. ¿Qué es la pobreza? Bien, la pobreza la podemos definir como la carencia o privación de recursos valorados por la sociedad como importantes. Eso es la pobreza, porque para unos ahora se habla, por ejemplo, de pobreza energética, pero ¿qué es pobreza? O cómo entendemos la pobreza puede ser sujeto a muchos debates. Por eso esa idea de que los recursos que son valorados en un momento dado, en una sociedad determinada, como importantes. Y por tanto la pobreza es una expresión de la desigualdad. Un resultado de la desigualdad es la pobreza. Quienes estudian la pobreza, o sea, se acercan al estudio de la pobreza, lo vienen a hacer básicamente dentro de estas dos visiones. Hay muchas variedades, pero básicamente de dos visiones. Una que pudiéramos decir que acusa a los pobres de ser pobres, o sea, decir que pone en los pobres la causa de la pobreza, y una perspectiva que se centra en la estratificación social, es decir, que señala la estratificación social como causante de la pobreza. Quienes entienden que los pobres son la propia causa de la pobreza están muy extendidos, son opiniones que están muy extendidas en la sociedad, son actitudes, y hay estudiosos y analistas que han dedicado mucho tiempo, desde el famoso Thomas Malthus, el padre de la demografía, pudiéramos decir, el padre de muchas cosas, de los límites de los recursos, etcétera, y es el padre también, en cierta medida, de esa visión de ver a los pobres como causantes de la pobreza, es decir, de una serie de personas que son incapaces de asumir su responsabilidad en la vida, de luchar para salir de la pobreza. Bueno, todo eso a finales del siglo XIX desarrolló lo que se llama el darwinismo social, esa visión pues casi genética de señalar a determinados colectivos como incapaces de salir. Mientras que la perspectiva de la estratificación lo que parte es de que la desigual distribución, de la idea de que la desigual distribución de los recursos pues es la que alimenta la pobreza, y además la realimenta culturalmente. ¿En qué sentido? Pues que la pobreza suele generar lo que se llama cultura de la pobreza, es decir, unos mecanismos culturales, unas que incluyen pues desde habilidades, formas de ver la vida, formas de entender
la vida, que ayudan a sobrevivir en ese marco de pobreza y que dificultan salir de esa pobreza. Esa propia cultura de la pobreza ayuda a sobrevivir, a ser resilientes, como se dice, en ese marco de pobreza, pero a la vez dificulta para poder dar el salto. Decía que el propio concepto de pobreza puede ser sujeto a muchas discusiones. De hecho, hay dos formas de medirla que generan mucho debate en ese sentido. Y en ese sentido hablamos de pobreza relativa o pobreza absoluta. ¿Qué es eso de la pobreza relativa? A veces vemos continuamente, es decir, cuando la prensa, pues las ONGs que se dedican a tratar con la pobreza, como Cáritas, otras organizaciones, señalan como el 40% de la población está bajo el umbral de la pobreza, en Extremadura o donde sea. Claro, uno sale por la calle y dice, no da esa sensación. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de pobreza relativa. La pobreza relativa es la privación de recursos en relación a los estándares medios de la sociedad. ¿Qué significa eso? Pues que si hay una renta determinada, una renta media en la sociedad, una renta determinada, se considera que quienes están por debajo de un determinado, podemos poner un percentil, el que sea, un cuartil, el que sea, depende de los sistemas de medida, pues quien está por debajo es considerado pobre. Claro, esto tiene unas consecuencias, y es que, digamos que la pobreza prácticamente, salvo que hubiera una modificación radical de las estructuras sociales que aboliese toda forma de desigualdad, pues siempre existe. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya rentas desiguales, siempre va a haber alguien que esté por debajo del primer cuartil, del segundo cuartil. Sea cual sea la diferencia, incluso esté muy alejada o no esté alejada. Bien, por eso hay otros autores que prefieren utilizar el concepto de pobreza absoluta. Y es distinto, es evidente que alguien que está por debajo de la renta media, pues bueno, sabemos que no está bien la cosa. Pero quien no tiene lo mínimo para sobrevivir, sabemos que está en una situación muy distinta. Bien, pues en ese sentido se habla de pobreza absoluta cuando nos enfrentamos a la privación de recursos básicos necesarios para la supervivencia. No de aquellos, obviamente, quien no tiene coche, no tiene un smartphone, no tiene aire acondicionado en casa, podemos considerar que en España hoy es pobre. Pero, lógicamente, si come todos los días, si tiene techo, si tiene colegio para sus hijos, si tiene atención médica, etcétera, es una situación muy distinta que quien no tenga esos elementos. Bien, y en ese sentido hablamos de recursos básicos necesarios. Entonces, esta forma, por ejemplo, de medir la pobreza, pues hace que haya niveles muy variables de pobreza en las sociedades. Y esta perspectiva de pobreza absoluta, pues además digamos que es más optimista en el sentido, ¿por qué? Porque las políticas sociales se entiende que son paliativas, que resuelven, mientras que si nos quedamos con la pobreza relativa es como una carrera sin fin. Bien. El otro concepto importante es el concepto de exclusión. El concepto de exclusión va más allá del de pobreza, están conectados, pero no necesariamente, porque no se refiere tanto a la carencia de medios materiales como a la carencia de reconocimiento y oportunidades vitales. Oportunidades vitales que definen la ciudadanía. ¿Qué define la ciudadanía aquí? Pues la alfabetización, saber hablar la lengua en la que podemos hacer un impreso, hacer una solicitud, preguntar por dónde se va a Roma, tener una mínima cultura ciudadana, saber que aquí en cada pueblo hay un ayuntamiento que se ocupa de determinados asuntos, acceso a la información, salud, etcétera. Hay una serie de elementos que definen lo que podríamos llamar la ciudadanía. Bien, no tener acceso a ese conjunto puede dar una situación de exclusión o a componentes de ese elemento que sean fundamentales. La exclusión también puede ser resultado de una estigmatización de un determinado colectivo.
un grupo de edad, los jóvenes y el botellón, una etnia, los gitanos, una raza, un barrio, tantos barrios tenemos en España, que de las 800, las 5000 de Sevilla, las no sé cuántas, el no sé qué, las cuestas de Orinaza cuando existían en Badajoz. Estamos rodeados de barrios estigmatizados a quienes en paquete se les excluye, digamos, de una serie de elementos. Bien, ¿cómo se construye la exclusión? Esa exclusión, que es un concepto, un proceso más complejo y una situación más compleja que la de la pobreza. Estos mecanismos de exclusión, ¿cómo se han conocido, cómo se han desarrollado, cómo se ha llegado? Pues analizando uno de los sistemas de exclusión más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, más impactantes, que es el proceso el intento de extinción de los judíos en la Alemania nazi. El proceso de las dinámicas del nazismo sobre los judíos han permitido a los sociólogos construir modelos de cómo funcionan estos procesos. ¿Cómo se construyen esos procesos de exclusión? Pues básicamente hay tres estadios, tres momentos. El estadio primero es el cuando surge el prejuicio y la discriminación, que suele surgir pues, fruto de reacciones etnocéntricas, de entender que perteneces a una rama superior, a una raza, perdón, o a un grupo o a un colectivo identitario del tipo que sea superior, o bien a menudo de justificaciones económicas, como ocurrió en el caso de los judíos que atesoran, acaparan, están arruinando el país. Puede haber distintos factores. En ese momento arranca el prejuicio, se señala, estos son así, y se empieza a discriminar. Como son así y hacen mucho daño, los apartamos de determinados puestos. No los queremos aquí y allá. Entra el segundo estadio, el estadio de desventaja social. ¿Qué ocurre? A consecuencia de los prejuicios y la discriminación, pues una parte de la sociedad va a quedar excluida, por tanto, de beneficios importantes y va a ir ocupando los niveles más bajos de la sociedad. ¿Cuál es el tercer estadio? Pues cuando eso se consolida estructuralmente, que ocurría con los negros en Sudáfrica, en Sudáfrica sí, no solo en Sudáfrica, sino en todo el cono surafricano, pues que llega un momento, el tercer estadio es cuando se construye la propia creencia en la inferioridad innata de esa minoría que en realidad fue excluida por un acto racional, perfectamente racional y cultural. Decidimos que estos no me gustan, son inferiores o nos quitan o se llevan el dinero a sus bancos y la creencia en la inferioridad innata. Es decir, una vez está establecida la exclusión y esa desventaja, no se piensa en que está causada por esto, sino que es una evidencia más de la inferioridad del grupo excluido. No te dejo participar y mi hijo, cuando vea que no participas, pues ya creerá en ese ciclo que eres incapaz de participar. Y hay que seguir manteniéndote, por tanto, excluido. Bien, ese es el ciclo de la exclusión, que se da en muchos distintos ámbitos. Buena parte de las situaciones de exclusión y de marginación de la mujer durante los últimos 2 siglos se han construido de esa forma, mediante ese mecanismo. Se construyen así prejuicios que terminan convirtiéndose en la creencia en que hay una inferioridad innata. Bien, en cualquier caso, la estratificación no es algo, no es un elemento estructural indestructible. En realidad, como hemos visto, todo está en cambio permanente
la sociedad, y de eso hablaremos en otro tema. Las estructuras sociales tienden a consolidarse, pero a la vez cambian conforme cambia la sociedad. Bien, pues la estructura social, decíamos que, la estratificación social, decíamos que puede ser más o menos cerrada. Y en ese sentido, por tanto, todas las sociedades cuentan con algún mecanismo que puede permitir modificar la posición ocupada por un individuo concreto o por un grupo en los sistemas de estratificación. Esa movilidad, a eso lo llamamos la movilidad social. Y esa movilidad puede ser horizontal o puede ser vertical. Horizontal es cuando uno cambia la función, el rol que realiza, o puede ser una movilidad geográfica. O vertical, que es ascendente o descendente, es decir, uno asciende en la escala social o desciende en la escala social. Hay una tendencia general en la evolución social, en el curso de la evolución social, al incremento de la movilidad. Como decía, las sociedades modernas han roto con muchas de las estructuras de los sistemas de estratificación y, sobre todo, con los cierres de los sistemas de estratificación. ¿Cómo sabemos la movilidad que hay en unas sociedades u otras? Bueno, pues eso se mide mediante encuestas que miden, por ejemplo, los niveles educativos, de ocupación, de ingresos a lo largo de sucesivas generaciones. Se pregunta en la encuesta por los niveles de ingresos propios de los padres, de los abuelos, qué nivel educativo tenían, en qué trabajan. Y se va viendo así como, en qué medida, bueno, esas sociedades hay más o menos movilidad. Normalmente, en las sociedades actuales, el potencial de movilidad ascendente guarda bastante relación con el peso del estado del bienestar en los países. Cuanto más fuerte es el estado del bienestar, las posibilidades de movilidad vertical, de hecho, bueno, son mayores. Bueno, esto ya tiene unos años, pero más o menos la estructura de la movilidad, pues vemos que, bueno, pues España está en una posición intermedia entre los Estados Unidos, que a pesar del discurso, digamos, del relato, de la ideología, de que en Estados Unidos cualquiera puede llegar a todo, en realidad la movilidad social en Estados Unidos es mínima, muy poca. Las probabilidades de que alguien de clase baja pueda llegar a clase alta, a pesar de que llamen tanto la atención, algunos casos es mucho más baja que en cualquiera de los países europeos.